Hola a todos, muy buen día. Gracias por conectarte para ver el programa de hoy. El programa de hoy está un poquito influenciado o inspirado porque a lo largo de estos últimos meses he visto a varios pacientes con esta situación del calcio alto y muchas veces tenemos muy poca información alrededor de lo que es este mineral, lo que es este ion y los síntomas que puede llegar a generar. Y además, cómo es que podemos hacer un diagnóstico, qué tratamientos hay alrededor de esto y pues bueno, brindar información general acerca de este problema que es la hipercalcemia. Hiper es mucho, calcio es el ion y hemia es la sangre, ¿no? Entonces, cuando existe mucho calcio en la sangre, es algo que tenemos que investigar a fondo porque hay algunas causas que no son tan frecuentes, pero que sí es importante identificarlas con el mayor tiempo posible para poder dar un tratamiento, porque vamos a ver cómo los síntomas a veces no se explican por ninguna otra causa hasta que por algún motivo como hallazgo encontramos en exámenes de laboratorio estas elevaciones del calcio. Bueno, en realidad vamos a empezar definiendo qué es el calcio y el calcio es un mineral que nuestro organismo, nuestro cuerpo va a necesitar para lo que muy bien conocemos, formar y mantener nuestros huesos sanos y fuertes. Pero también el calcio hace muchísimas funciones metabólicas sumamente importantes para nuestro organismo. El calcio es de hecho el mineral más abundante en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo. Casi todo el calcio, ya decíamos, se va a almacenar en los huesos y en los dientes, ¿no? Y generalmente cuando escuchamos calcio, viene a nuestra mente inmediatamente un hueso o un diente, porque les da estructura y rigidez a estas zonas o a estas partes de nuestro cuerpo. Pero otra de las funciones que es muy importante, donde es muy importante el calcio, es para mantener movilidad muscular y para que los nervios o nuestro sistema nervioso pueda transmitir mensajes que vienen desde el cerebro hasta distintas partes del cuerpo, ¿no? O sea, nuestras extremidades, nuestros brazos, nuestras piernas y además de que esté implicado en muchísimas vías metabólicas como mensajero inter e intracelular, o sea, de comunicación entre células y de un metabolismo intracelular. Ahora, otra de las funciones que tiene el calcio es ayudar a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos por todo nuestro cuerpo y también ayuda, al ser un mensajero inter e intracelular, a liberar hormonas y moléculas dentro de nuestro cuerpo para funciones metabólicas vitales. Es importante saber que generalmente el calcio va muy de la mano con la vitamina D y la vitamina D lo que va a ayudar es a absorber el calcio en el cuerpo. Entonces vamos a ver más adelante cómo esta relación del calcio con la vitamina D pues tiene relación en el aspecto en que cambio en cualquiera de los dos pues repercute el uno al otro. La hipercalcemia como tal va a ser una condición clínica o un padecimiento en la que ya decíamos que el nivel de calcio en la sangre está por encima de los valores normales. Eh, el calcio, los valores normales deben de ser de 8.5 a 10.5 en las personas adultas. Cualquier cambio, por más bajo que sea en los niveles de calcio, o sea, 8.3, 8.2, 10.7, 10.9, 11, por más pequeños o que pensemos que sean imperceptibles, la realidad es que cambios sutiles en el calcio pueden llegar a dar manifestaciones clínicas importantes y poner al cuerpo o el metabolismo de nuestro cuerpo en cierto grado de
riesgo. Demasiado calcio en la sangre, o sea, una hipercalcemia, puede debilitar los huesos, puede además, por supuesto, formar cálculos, ya sea, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Litiasis renal o cálculos renales. Y por supuesto que, de acuerdo a lo que platicamos, que tiene múltiples funciones metabólicas, pueden llegar a generar cambios cardíacos e inclusive cerebrales. La hipercalcemia generalmente o en muchas de las ocasiones puede ser secundario a actividad o hiperactividad de las glándulas paratiroides o glándulas paratiroideas. Estas glándulas están por encima de nuestra tiroides, son unas glándulas muy pequeñitas situadas aquí en esta parte de nuestro cuello, pero también otras causas que pueden hacer que el calcio se eleve son el cáncer o actividad neoplásica, trastornos específicos, algunos medicamentos y el uso excesivo de suplementos de calcio y vitamina D. Entonces, muchas veces hemos platicado que estas vitaminas, nutracéuticos, suplementos o complementos que utilizamos a veces de manera indiscriminada pueden llegar a tener efectos sobre nuestra salud y en este caso, pues pueden llegar a elevar el calcio. Generalmente la hipercalcemia no tiene signos o síntomas muy específicos y cuando se llegan a presentar manifestaciones clínicas pueden ir desde intensidad muy leve hasta situaciones muy graves que pueden inclusive comprometer la vida. El tratamiento de la hipercalcemia depende sí o sí de la causa. O sea, cuando nosotros detectamos una hipercalcemia, lo que tenemos que hacer es buscar la causa de por qué se está elevando el calcio. Encontrando la causa y tratándola, mejoraremos entonces de manera directa los niveles de calcio. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la hipercalcemia? ¿Qué pasa o qué sentimos? ¿Cuáles son las manifestaciones que se pueden presentar cuando el calcio se empieza a elevar? En la gran mayoría de los casos, los síntomas tienden a ser muy vagos e inespecíficos. Generalmente se atribuyen a otras causas y específicamente en los adultos mayores, falsamente atribuimos estos síntomas y manifestaciones al proceso natural de envejecimiento. Esto solo hace que el diagnóstico se retrase y muchas veces solo se encuentra como hallazgo en exámenes de laboratorio, es decir, a lo mejor ni siquiera estamos pensando en que la persona o el paciente o la paciente pueda llegar a tener cambios en el calcio, pero pedimos exámenes de laboratorio donde nos reportan un calcio elevado y entonces así es como llegamos al diagnóstico. Y generalmente y en la gran mayoría de los casos así es, ¿no? Se encuentra como hallazgo en exámenes de laboratorio de rutina. Muchas veces, si la elevación de calcio no es tan alta, es posible que no existan signos, síntomas ni manifestaciones. Sin embargo, en los casos más graves, estos síntomas se pueden relacionar con la parte del cuerpo afectada por el calcio elevado en la sangre. Por ejemplo, en los riñones, ¿no? O sea, una de las manifestaciones renales, pues el exceso de calcio en nuestra sangre hace que los riñones tengan que trabajar más duro para poder filtrarlo, ¿no? Entonces, al estar haciendo un trabajo extenuante renal, puede provocar una sed excesiva o necesidad de ir al baño frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿dónde hemos escuchado este síntoma? Pues en la diabetes o en los cambios en la glucosa o también en infecciones urinarias o inclusive en otras situaciones como litiasis renal, ¿no? Entonces, nuevamente son síntomas que pueden ser atribuibles a otras condiciones médicas. Ahora, por ejemplo, cuando afecta el aparato digestivo, a nuestro sistema gastrointestinal, pues la hipercalcemia puede generar malestar estomacal,
náusea, vómito, en algunas ocasiones se acompaña de estreñimiento. Entonces, muchas veces esto decimos, ay, es que comí esto o es que ya no he estado haciendo la misma actividad física que antes y por eso estoy estreñida, o mi alimentación ha cambiado, o ya los alimentos son muy procesados y lo atribuimos a otra situación completamente diferente. Otros de los sistemas donde pueden existir cambios y que pueden llegar a ser importantes por la elevación del calcio en la sangre es en los huesos y en los músculos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, el exceso de calcio en la sangre proviene de los huesos. Entonces, esto hace que los huesos se lleguen a debilitar. Si los huesos se debilitan, pueden llegar a doler y a molestar. Entonces, debilidad muscular o sensación de dolor articular, dolor óseo puede acompañar a la hipercalcemia. En el cerebro, en nuestro sistema nervioso central, la hipercalcemia puede generar cambios en el funcionamiento de los circuitos neuronales, ¿no? Lo que puede llegar a provocar confusión, adormecimiento, letargo, fatiga, cansancio inexplicable e inclusive el calcio persistentemente elevado y ya en situaciones más graves puede inclusive acompañarse de trastornos psiquiátricos como depresión, ¿no? Entonces, uno puede decir, ah, bueno, pues es una depresión y ya, y en realidad es una depresión de alguna causa médica, física, orgánica. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el corazón? Pues bueno, en algunas ocasiones la hipercalcemia grave, estamos hablando de elevación de calcio por arriba de 11, puede llegar a interferir con la función cardíaca y esto puede llegar a causar malestares como palpitaciones, desmayos, arritmias cardíacas u otros problemas en el corazón, ¿no? Entonces, generalmente, como bien estamos mencionando, estos síntomas y estas manifestaciones son demasiado vagas, son poco específicas y estos síntomas se pueden ir presentando a lo largo de meses e inclusive años, ¿no? Entonces, falsamente atribuimos este cansancio o esta fatiga o a lo mejor esta sensación como de opresión torácica o de palpitaciones a otras cosas que pasan alrededor de nuestra vida y en realidad puede ser que el calcio se esté elevando. Ahora, ya decíamos algunas de las causas por las que puede generarse hipercalcemia, pero yendo un poquito más específico hacia esto, es hablar un poquito de lo que son las glándulas paratiroideas, ¿no? Cuando existe un hiperfuncionamiento de estas glándulas que están adelante de nuestra tiroides, por eso se llaman paratiroideas, para es enfrente o al lado de y tiroides, pues de la tiroides, enfrente de la tiroides, pueden empezar a tener como un mecanismo hiperfuncionante. Esta es, de hecho, la causa más frecuente de hipercalcemia y generalmente esta hiperfunción de las glándulas paratiroideas es por adenoma o un crecimiento que en la gran mayoría de los casos será un crecimiento de las glándulas benignas. El crecimiento de las glándulas puede ser únicamente de una glándula o puede haber crecimiento de otras glándulas. Tenemos 4 glándulas paratiroideas. Entonces, el hiperparatiroidismo será la primera causa de hipercalcemia. Ya decíamos que otra de las causas importantes a descartar son neoplasias malignas o el cáncer, específicamente el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, así como algunos otros cánceres provenientes de la sangre, como algunos tipos de leucemias y linfomas, pueden acrecentar el riesgo de presentar hipercalcemia. Cuando las personas que viven con cáncer tienen metástasis, que es esta diseminación del cáncer alrededor del cuerpo, y estos metástasis pasan a los huesos, la hipercalcemia es
más probable que se pueda desarrollar. Y a estas hipercalcemias relacionadas a neoplasias o a cánceres les llamamos hipercalcemias malignas. Generalmente la hipercalcemia maligna no es una elevación leve, es una elevación muchísimo más evidente, por arriba de 11, 12 o inclusive 13, y que son de difícil control. El tratamiento es muy diferente que por otras causas de hipercalcemia. Ahora, algunas enfermedades que no son tan frecuentes, como por ejemplo la tuberculosis, esta infección crónica, o la sarcoidosis, pueden llegar a elevar los niveles de vitamina D en la sangre, lo que hace que nuestro sistema digestivo empiece a absorber más calcio. Entonces, de manera secundaria, tengamos una hipercalcemia. Hay algunos trastornos genéticos que son poco frecuentes, como la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es un padecimiento, una enfermedad genética heredable, donde existe un aumento en el nivel de calcio en la sangre porque los receptores de calcio están defectuosos en nuestro cuerpo. Esta afección en realidad es bastante benigna, pero sí tiene un componente familiar importante. Otro motivo por el cual se puede elevar el calcio en la sangre es la inmovilidad. Las personas que tienen una enfermedad que las obliga a permanecer en una sola posición, encamados, inmóviles o inclusive solo estar sentados durante mucho tiempo, puede precipitar vías metabólicas anómalas que hagan que el calcio se eleve en la sangre y precipitar en hipercalcemia. Con el paso del tiempo, pues obviamente lo que va a pasar es que los huesos no soporten el peso y entonces empiezan a liberar calcio a la sangre, pues para ayudarse a defenderse de el tener que contrarrestar el cargar el peso de nuestro organismo. Eh, Cuando existen deshidrataciones muy, muy graves, puede generarse hipercalcemia, pero esta hipercalcemia es transitoria, ¿no? El hecho de tener menos líquido en el cuerpo, menos líquido en la sangre, va a provocar que, pues, el calcio se concentre. Esta es una pseudohipercalcemia o es una hipercalcemia transitoria porque al rehidratarse, esta condición va a revertirse, o sea, es algo reversible. Ya decíamos que existen algunos medicamentos que pueden precipitar hipercalcemia, como por ejemplo el litio, que es un medicamento que se utiliza por los psiquiatras para tratar diversos trastornos neuropsiquiátricos, como por ejemplo el trastorno bipolar. Se cree que pueden llegar a aumentar la liberación de hormona paratiroidea y esto estimular la liberación de calcio en la sangre. Y los suplementos, ya platicábamos que con el paso del tiempo, el tomar una cantidad excesiva de suplementos de calcio o vitamina D puede llegar a aumentar los niveles de calcio en la sangre por encima de lo normal. Entonces, hay veces en que me preguntan, oye, Mónica, ¿cuánto calcio debemos de consumir? Personas mayores, las recomendaciones arriba de 1200 miligramos, pero ojo, las tabletas comercializadas en nuestro país generalmente se acompañan de 600 miligramos. Entonces uno dice, me voy a tomar dos. No debemos de tomar dos a menos que un médico te lo indique, porque tenemos que tomar en cuenta que en la dieta también existen alimentos ricos en calcio y que generalmente la mayoría de la población los consumimos, que vienen siendo los lácteos, algunas verduras, como por ejemplo espinacas, y algunos pescados de agua fría, como por ejemplo el atún y el salmón. Entonces, la gran mayoría de la población consume lácteos de alguna manera. Hay muchos alimentos que están fortificados con calcio, como por ejemplo cereales o algunos alimentos industrializados, barras, panes o harinas integrales, vienen fortificados con calcio. Entonces, el hecho de que tú necesites dos tabletas de 600 miligramos o 1200 miligramos en tableta debe ser únicamente bajo supervisión médica y por recomendación de un médico especialista, porque si no podemos llegar a
exceder los niveles y precipitar esto que es la hipercalcemia. ¿Cuál es el tratamiento? Ya decíamos que el tratamiento va encaminado a corregir la causa de la hipercalcemia, ¿no? En realidad, cuando es leve la hipercalcemia y cuando no se acompaña de síntomas, esto es muy importante porque a veces la hipercalcemia puede ser leve pero tener síntomas. Sin embargo, si la hipercalcemia es leve y no hay síntomas, se puede llegar a considerar, obviamente viendo todos los antecedentes y el historial del paciente, se puede considerar tener un tratamiento de vigilancia o expectante, ¿no? O sea, únicamente estar vigilando los niveles de calcio, pero en el momento en que se empiecen a desarrollar síntomas, sí o sí debemos de buscar corregir la causa. Hay algunos medicamentos que se pueden llegar a recomendar para el uso de para el manejo, perdón, de la hipercalcemia y disminuir los niveles de calcio en la sangre. Por ejemplo, la calcitonina, algunos medicamentos que llamamos los calcimiméticos, como el Cinacalcet, bifosfonatos, que a veces utilizamos para el tratamiento de la osteoporosis, inclusive prednisona, que son esteroides o corticosteroides, cuando estamos hablando de hipercalcemias de origen maligno, diuréticos, líquidos intravenosos, pero en realidad el tratamiento va dirigido a la causa. Si es una hipercalcemia maligna por un cáncer de pulmón metastásico o es un cáncer de próstata metastásico a hueso, pues el tratamiento primero es buscar ayudar al control neoplásico y aquí sí tenemos que utilizar algún esteroide, ¿no? Como por ejemplo la prednisona. Cuando es por un estado de deshidratación, debemos de hacer rehidratación con líquidos intravenosos y después forzar diuresis con algún diurético. Cuando es alguna situación de un adenoma paratiroideo donde no está indicado una cirugía, podemos utilizar algunos medicamentos como calciomiméticos, pero siempre esto debe de ser abordado por el médico especialista y nuevamente buscando tratar la causa de lo que está elevando el calcio. Ya mencioné algo de cirugías, generalmente, ya decíamos, la causa más frecuente son adenomas hiperparatiroideos y pues la mejor manera de hacer que un crecimiento benigno de una glándula deje de crecer, pues es retirándola, ¿no? Entonces, los problemas asociados a las glándulas paratiroides hiperactivas generalmente y en la gran mayoría de los casos pueden curarse por completo mediante cirugías que extraen el tejido que causa el problema. En muchísimos casos únicamente es una glándula implicada, pero ya decíamos que puede haber otras, son 4, otras glándulas con crecimiento, ¿no? Es importante para cuando estamos explorando esta posibilidad diagnóstica, hacer estudios de imagen e inclusive estudios de medicina nuclear que nos ayuden a identificar dónde está el problema del adenoma paratiroideo para que el cirujano pueda específicamente ir hacia esa glándula y tratarla, ¿no? Para las que no están funcionando adecuadamente, pues hacer el manejo quirúrgico que se deba hacer. Entonces, ya con esto me gustaría concluir, pero quedar muy atentos en que los niveles elevados de calcio, si en algún momento tienes un examen de laboratorio y como hallazgo te encuentran niveles altos de calcio, es importante tomar en cuenta que pequeños cambios en el calcio pueden generar grandes cambios en vías metabólicas aún sin síntomas. Entonces, esa es la información que te quiero dejar el día de hoy. Espero que sea de utilidad y que tengas excelente día. Hasta pronto.